Dices que confías en Dios, pero cuando llega la quincena, los gastos, las deudas o el miedo a no va a alcanzar, nos preguntamos quién está realmente gobernando nuestras decisiones. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo confiarle a Dios? Una de las áreas más delicadas de nuestra vida, que son nuestras finanzas, el dinerito, la morralla, la marmaja. Bienvenidos al Un Empujón de Fe Podcast. Yo soy Cris Yáñez, estoy muy contento que estés aquí, porque pues qué alegría que estés aquí, qué alegría que escuches este contenido, que si bien nunca lo hice con los números en la mente, lo hice con la constancia en la mente, es decir, hacer un episodio a la semana, subir un clip corto en mi TikTok al día, y todo eso ha traído un buen resultado en tu vida y en los números. Esta mes ha crecido un montón el podcast y estoy muy agradecido contigo. Y dicho eso, si quieres y esto te ha servido, te ha bendecido, te ha ayudado, puedes ayudar al podcast y a lo que hacemos en Un Empujón de Fe, porque no solo es el podcast, de 3 formas. 1, suscríbete al canal, eso me ayudará un montón. Termina los episodios también, puedes compartir el episodio tanto de Spotify como de YouTube. Y si quieres dar el paso extra, ahora puedes hacer un donativo, puedes hacer clic aquí abajo en el link que dice dona aquí, y puedes ir a Stripe, que es totalmente seguro, y desde cualquier parte del mundo puedes hacer el donativo que tú quieras, y eso nos va a ayudar a mantenernos en esto y a hacer probablemente más cosas, ¿ok? Hoy es un día bien interesante para mí, porque esta es una de las áreas donde más hemos flaqueado, donde yo más me he complicado, donde más retada se ha visto mi fe, y tiene que ver con el dinero. Y si te puedo spoilear algo, como puedes darte cuenta, no tengo ningún doble interés en que des dinero en ningún lugar. Llámale como quieras. Lo que tengo interés, y probablemente lo que Dios quiere hablarte, como me habló a mí, es darnos cuenta cómo esta ansiedad financiera tiene una raíz espiritual realmente, y que no solo es falta de dinero, es falta de fe en el proveedor muchas veces. Y por eso hoy vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre el dinero, porque probablemente ahí necesitas un empujón de fe, probablemente ahí necesitas saber cómo Dios trata esta área de nuestra vida, y cuáles son los principios que podrían ayudarte a liberar tu alma, porque pues esto, si bien no es una plática, ni es una prédica, ni sustituye tu vida en la iglesia, ni tu tiempo devocional con Dios, pues probablemente de algo vaya a servirte para llevarlo a tus finanzas. Y te invito a que te quedes hasta el final, porque al final vamos yo a darte 5 cosas accionables y vamos a orar juntos, ¿ok? Y para que podamos soltarle a Dios juntos, estoy en el mismo barco contigo, este tema de las finanzas y confiar plenamente en Él. Dice Filipenses 4:19, dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y este versículo, y en el contexto en el que lo está escribiendo Pablo a los creyentes en Filipo, tiene que ver con una generosidad ciega. Es un principio, ser generosos ciegamente. Y dice que conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y Pablo en ese momento estaba escribiendo a los creyentes de Filipo desde la prisión. Pablo estaba en la prisión en ese momento, y él explicaba que tenía hasta de sobra por la ofrenda que le habían hecho, y luego Pablo los bendice. Pablo no estaba hablando de una provisión teórica, estaba haciéndole saber y reconociendo el acto de generosidad de una iglesia que también estaba en necesidad, pero que fue fiel y que había enviado ayuda económica para sostenerlo en el ministerio. Y ahora que me estoy dando cuenta que recién esta semana habilité esta cosa del donativo, y por favor, bueno, no es para que me des dinero, nunca lo hice por eso y no lo necesito. Dios es mi proveedor, pero si tú quieres, puedes bendecir el podcast y lo que hacemos en Un Empujón de Fe. No tiene nada que ver una con la otra. Sin embargo, Pablo reconoce y los bendice, y cuando les dice que les va a proveer de todo lo que necesiten, no es una promesa generalizada que le hace a la iglesia de Filipo, sino una bendición para quienes han puesto su confianza en Dios por encima de su necesidad. Esto quiere decir que esta gente, la raza de Filipo, le mandó una ofrenda a Pablo en un momento en el que pues probablemente no lo necesitaba, pero ellos no vieron si lo necesitaba o no lo necesitaba. Ellos enviaron porque por encima de su necesidad demostraron su generosidad ciega y con acción. Y
Esto es la naturaleza de Dios. Esto se conecta con la naturaleza generosa de Dios, y no es como una fórmula mágica de prosperidad. De hecho, no tiene que ver más con que ellos dieron que con la promesa que hace Pablo. La promesa que hace Pablo es una verdad, se menciona a lo largo de la Biblia un montón de veces, y lo vimos con Jesús haciendo el milagro de los peces y los panes y un chorro de cosas similares. Pero el llamado que te hace a ti Dios hoy y que me hace a mí es: ¿dónde está tu generosidad ciega? ¿Dónde está tu capacidad de dar sin ver si sí o si no, si se necesita o si no se necesita? ¿Dónde está tu capacidad de dar por encima de tu propia necesidad? Y hablamos específicamente del dinero y de tus bienes materiales. Tienes que dar la medida en la que puedes dar o en la que debes dar. Es una cosa que tienes que gestionar tú con Dios, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, este versículo no es una promesa de que Dios va a llenar tus bolsillos. Dios promete que va a suplir propósitos, y tú podrías ser ese canal de bendición en tu iglesia local, en una organización, en tu propia familia, en donde puedes ser un canal de bendición para el propósito que Dios tiene con el ministerio de alguien más, con el tuyo propio. ¿Cuánto estás dispuesta a decir: Dios, no me sobra? O sea, absolutamente. De hecho, estoy corta de lana, pero voy a invertir en esto porque sé que esto es buena tierra, y sin importar si lo necesitaba o no. Para Pablo esto ya era de sobra, no lo necesitaba. Y la provisión de Dios sigue al corazón obediente, no al bolsillo que se aprieta. Hay otra parte de la Biblia, y eso no lo tengo en mis notas de hoy, pero hay otra parte de la Biblia en donde dice que a los que tienen se les dará más, y a los que no tienen, hasta lo que no tienen les será quitado. Entonces, una vez más, la provisión de Dios sigue al corazón obediente, no al bolsillo apretado. No quiero entrar en enseñanzas ahorita del diezmo, porque estamos hablando de los principios que deberían regir nuestra vida cuando se trata de las finanzas, ¿ok? Y tiene que ver directamente con el principio de la fe y de ver las cosas que no son como si fueran, y de tratar las cosas que no son como si fueran, ¿ok? Generosidad ciega. En el versículo, en Mateo 6:24, dice que nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Yo tuve un problema durante mucho tiempo. De hecho, por ahí deben andar los vestigios de las cosas que hice en un inicio. Hice el Escuchando Adolescentes podcast, que ese vino mucho del corazón, y por dejar un legado para mis hijos. Pero también hice el Creativos y Productivos podcast. Por ahí hice otras 2 intentos de contenido, y la mayoría de las veces que hacía contenido tenía que ver con una vista hacia cómo lo podía monetizar. Y ojo, no estoy diciendo que hacer contenido para monetizarlo sea malo, pero realmente no es donde estaba mi corazón, y no es donde Dios me estaba llamando a hacer contenido, porque al final siempre terminaba truncándose. Esta es probablemente la etapa de mi vida en la que más constante he sido con un proyecto que bendice a las personas y que no está atado al dinero. Ojo, tengo también una agencia de marketing digital en donde no es caridad. Hacemos un servicio y cobramos un dinero por ese servicio para ayudar a las personas a que vendan más o generen leads. No siempre sucede, me encantaría que mis clientes siempre vendieran, deseo que les vaya bien en todo, pero no siempre es así. Pero eso es una conversación para otro día y otro momento. Pero lo que dice este versículo es que no se puede servir a dos. No puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Este versículo es una parte del Sermón del Monte, y es el compendio más profundo de las enseñanzas de Jesús. Es una joya. Pero aquí Jesús está explicando que la vida del reino exige una lealtad radical. La vida del reino, la vida de Cristo, necesita una lealtad radical de tu vida. Ojo, no necesita una vida perfecta de ti, necesita una lealtad radical. La palabra riquezas es del griego de mamonas o mamón, y no solo es una palabra para el dinero, sino una figura que representaba una fuerza espiritual que compite por el corazón humano. No sé si tú sabías esto, yo no, hasta que preparé esto para ti hoy. Entonces, lo que está haciendo Jesús aquí es que pone una cosa que no podemos
ignorar cuando tiene que ver con nuestras finanzas, y no podemos vivir confiando en Dios y en el dinero al mismo tiempo. ¿Cómo lo llevo yo a mi vida práctica? Cristian Yáñez, papá de 3, esposo, paga una renta y los gastos habituales de una familia. Llegan los días hay muchos días, genuinamente te puedo decir que hay muchos días que llega el momento de pagar y no tengo completo. Es más, si alguien de la escuela de mis hijos viera esto, podría no me dejarían mentir. De un año para acá que perdí, que me sacaron de mi otro empleo por cosas que no vamos a hablar ahora, se quedaron huecos importantísimos, y esos huecos vinieron a raíz de mi falta de fe en Dios. ¿Por qué? Porque usaba la tarjeta de crédito, porque malas prácticas financieras que provienen de falta de fe, básicamente eso. Entonces, ¿cómo hoy lo llevo a la práctica? Señor, tú sabes que necesitamos pagar esto, no lo tengo completo, confío en ti. Y saco esta preocupación, esta ansiedad de mi vida. No empiezo este día, no empiezo ninguno de mis días, o procuro no empezar ninguno de mis días a trabajar sin dedicarle un rato a mi tiempo con Dios, a leer, a orar a Él y decir: Dios, esto me está robando la paz, pero decido dejarlo aquí y te lo entrego, y decido confiar en ti. Tú tienes control de la provisión en casa, porque no es como que estoy echado esperando a que mágicamente las cosas sucedan. Cada día hago lo que me toca hacer. Cuando dice que no puedes vivir confiando en Dios y en tu dinero al mismo tiempo, pues de eso se trata, de no confiar en que el cliente va a pagar o que un cliente nuevo va a llegar. No se trata de confiar en los resultados de nuestras acciones, se trata de confiar en el Dios que trae los resultados. Porque tus resultados y los míos pueden ser súper paupérrimos, súper bajos, pero cuando Dios provee en abundancia. Y nuestra confianza a esto se refiere cuando no podemos servir a Dios y al dinero. No podemos servir es rendirse o ponerse debajo de. No podemos poner nuestra confianza en el dinero o en nuestros pagos que vienen adelante. ¿Eso quiere decir que vas a dejar de cobrar? No, cobra lo que tienes que cobrar por lo que vendes y por lo que haces. Hay que ser muy prácticos. Pero mi vida no depende de eso, ni depende de que se salga un cliente o no, o que me corran o no. Mi vida depende de Dios y la provisión de mi casa también. ¿Qué tengo que hacer todos los días? Buscar al Señor, el que me bendiga, y yo, pues, hacer mi chamba de todos los días. El dinero es una herramienta hasta que se convierte en tu Dios. Y yo he estado muchas veces ahí, por eso. Y no sabes el trabajo que me cuesta hacer este episodio, porque este es de los temas que menos dominados tengo. Lo digo constantemente. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Y este tiene que ver otra vez con dar, pero esta vez tiene que ver con darlo primero, darlo mejor. Y este proverbio está en un pasaje que habla sobre confiar en Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Los primeros frutos eran la parte más valiosa de una cosecha y debían ser apartados para Dios como muestra de gratitud y fe. Esto puedes leerlo en Éxodo, en el 23. Y el mensaje aquí es súper claro. Dios honra al que lo honra primero, no el que lo honra con lo que le sobra, sino con lo que realmente me cuesta trabajo. Tú puedes entregar como: sí, pues te invito un vasito de agua. Sí, te invito un vasito de agua. Pero si tienes una coca bien fría y era la última que te quedaba y vives en Cancún y llega alguien de visita y la entregas, tú sabes que le estás dando lo mejor que tienes en tu refri. Es una coca súper fría, sin azúcar, porque obviamente aquí cuidamos la figura. Entonces, es dar lo mejor de ti. Es el ejemplo más burdo que puedo darte al respecto. Pero en este caso, en este principio de dar lo mejor para Dios y no dar lo que nos sobra, responde a que el orden de los factores en este caso sí importa, no como las no como las multiplicaciones, porque aquí sí importa primero Dios y después todo lo demás. ¿Podemos ponerle una acción específica a esto? No lo voy a hacer yo hoy, te lo tienes que llevar de tarea. Pero ¿qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Qué es lo mejor que puedes dar para Dios? Por eso lo hago, por eso en mi lectura y mi tiempo devocional es las primeras cosas que hago en el día. Si no la primera, cuando regreso después de los niños.
Yo sé que una vez que entre a la dinámica de la chamba, eso no va a suceder. Y si digo, no, en la tarde le voy a dar 15 minutos todo distraído, mi mente toda divagando. Yo sé que lo mejor que tengo de mi tiempo, de foco, de atención y de importancia, está en la mañana. Estás sentándome aquí cuando los pajaritos están cantando, tomándome mi taza de café. Eso es lo mejor que tengo para Dios. Es poco, pero es trabajo honesto. Y eso honra a Dios. Lo mismo sucede con el dinero. Cuando llega tus pagos, y yo soy ese, muchas veces, pagos para todos, y llega la hora de darle a Dios, y ahora es ya lo que sobra. No fue tu prioridad separar para Él. ¿Cuáles son esas acciones? Pues dar en tu iglesia. Mi esposa y yo hemos sido testigos de cómo Dios nos bendice con el diezmo. Eso es lo que fuimos enseñados. Yo sé que ahora allá afuera hay una enseñanza acerca de que Malaquías, el Antiguo Testamento y todas estas cosas. Yo creo que responde más al principio de obedecer por amor y de ser bendecidos en función de ser bendecidos por un Dios que no se queda con nada. ¿Eso significa que si no das el diezmo Dios te va a oprimir? No, absolutamente no. Porque Cristo ya quitó toda condenación de nuestra vida y Cristo fue suficiente. Pero el diezmo algo tiene especial en nuestra vida financiera, porque además es el 10% de tu lana. O sea, no es cualquier cosa. Pero ¿qué Dios ve? ¿El importe o el corazón? Absolutamente el corazón. Y cuando decides dar lo primero y dar lo mejor de ti, te firmo donde quieras que Dios no se queda con nada. Lo debes dar pensando en lo que te va a dar Dios. No, ahí se rompe todo. Es como, te amo, ¿me compras un juguete? Te amo, ¿me das esto? Te doy del dinero, pero ¿a qué hora me vas a bendecir? No funciona así. Y esto es una exhortación a tener una fe activa, a no esperar a tener de sobra para dar, sino para dar con fe de que Dios seguirá proveyendo. Entonces, ¿qué cosas prácticas puedes hacer para confiar en Dios con tu dinero? Que es una parte delicada de nuestra vida. Número 1, haz de Dios tu fuente, no tu plan de respaldo. No ores a Dios como si fuera tu último recurso, ora como el primer paso, el primero y lo mejor, en tu oración, en tu tiempo, en tu dinero, en todo, es un principio. Pero haz de Dios tu fuente, no lo hagas tu plan de respaldo. Segunda cosa, empieza por obedecer aunque sea con poco. La fidelidad se entrena desde lo más pequeño. Y si por alguna razón tienes un rato de dejar de ofrendar en tu iglesia o de dar diezmo en tu iglesia local, es un buen momento para que lo retomes. Y si sabes que el dinero no me dice a mí qué hacer, el dinero no me dice a mí cómo sentirme, yo le digo al dinero qué hacer. No le sirvo yo al dinero, el dinero me sirve a mí y yo le sirvo a Dios. Esa es la dinámica. Es válido y y esta es la tercera cosa, haz un presupuesto. Aparta para Dios antes que para el Netflix. Entonces cuando tienes claras tu lista de cosas por pagar, pues pon hasta arriba tus prioridades, entregarle a Dios lo que es de Él. O lo que te ha pedido, o lo que sabes que tienes que atender y que ofrendar y que bendecir. ¿Ok? La cuarta cosa es que no esperes a que el día tenga más, que tu cartera tenga más para poder dar. Porque la fe nunca va a esperar condiciones perfectas. Eso no es fe, eso es otra cosa. La fe dice, esto es lo que tengo, me pongo en marcha. Ejemplo súper burdo y muy corto. Todos los podcasts aceptables que ves allá afuera tienen un tipo de micrófono, que es el Shure SM7B. Yo por años me dediqué a la producción y siempre quería ese micrófono. ¿Qué tenía en el momento en el que me compré este? Tenía una cierta cantidad que absolutamente no me alcanzaba para un micrófono Shure como el que quiero. Pero me compré lo que pude comprarme y es lo mejor que puedo hacer y los cuido y es lo mejor que puedo hacer y hago lo mejor que puedo con lo que tengo. De eso se trata. Y eso me lleva al siguiente punto. No se trata de cantidades, ni de marcas, ni de nada. Se trata de la confianza que tienes en Dios. De un corazón alegre que entrega lo primero y que reconoce que Dios es el dador de todo. El momento en el que haces que el dinero te sirva a ti y tú servirle a Dios con tu dinero, la dinámica empieza a cambiar brutalmente. Oremos. No sé en dónde estés, pero pues hazte un espacio. Y voy a hablar contigo, pues estamos en el mismo barco, la neta. Dios, ¿sabes qué? Te entregamos nuestras finanzas, te entregamos esto que nos hablas acerca de ser generosos con lo primero,
a ser generosos ciegamente, a no servir al dinero, Dios. Si tú conoces nuestra debilidad con el dinero, conoces lo frágiles que somos cuando llegan las deudas y lo rápidos que somos para tener miedo. Tú nos conoces, Señor, pero estamos escuchando esto y estamos orando a ti porque te necesitamos, porque necesitamos que tu poder se muestre en nuestra debilidad y nos comprometemos a darte lo mejor. En el nombre de Jesús, enséñanos a darte lo primero, enséñanos a darte lo mejor y a honrarte con nuestros recursos y a vivir por fe, no por los cálculos que podamos hacer, Dios. Te reconozco en esto también como Dios de mi vida y de mis finanzas, en el nombre de Jesús. Amén. No manches, 25 minutos del episodio. Gracias por estar gracias por haber llegado hasta aquí. Déjame saber que llegaste hasta aquí. Ponle vivo por fe, no por cálculo, aquí abajo en los comentarios. Recuerda que puedes apoyar a Un Empujón de Fe, que es más que un podcast, con tus donativos, con suscribirte al canal, con compartirlo con otros, porque definitivamente lo mejor que podemos cosechar, lo mejor que puedo cosechar es que Dios haga algo en tu vida, y lo mejor que puedes cosechar conmigo es que esto lo escuche alguien más y que Dios haga algo en su vida y que cambie un chip o que toque su vida. Eso es lo que le pido al Señor con esto. Los recursos solo nos sirven para seguir avanzando. Nos vemos en el siguiente. Que Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Hasta el siguiente. Goodbye.